Bueno, muy bien, pues buenos días nuevamente, bienvenidos a esta clase de Escuchando a Dios. Vamos a compartir pantalla. Bueno, no sé si ya ven mi pantalla. Sí, ya se ve. Ya se ve, ok. Perfecto. Bueno, pues bienvenidos una vez más a esta clase de Escuchando a Dios, un tema que teníamos pendiente, ¿verdad? Habíamos adelantado dos temas, que era trampas del ocultismo e idolatría. Y bueno, pues el día de hoy, perdón, el tema que veremos es escuchando a Dios. Nuestra clase de el básico C, vamos a aprender a escuchar a Dios, es el objetivo, aprender a escuchar a Dios, ¿sí? Hemos visto muchos temas acerca de la oración, hemos visto muchos temas acerca de la petición, de oración de alabanza, y siempre es que nosotros nos dirigimos a Dios, pero pocas veces dejamos que el Señor nos hable. Recordemos que la oración es un diálogo, recordemos que la oración es un momento en el cual nosotros le hablamos a Dios, pero también Dios nos habla a nosotros. Entonces también debemos de dejar que Dios, bueno, Dios siempre nos habla, más bien estar atentos a la voz de Dios, estar atentos a lo que el Señor nos quiere decir, a lo que el Señor nos quiere indicar, porque muchas veces le pedimos dirección y Señor, dirígeme, pero el Señor nos habla, nos contesta, pero como en una conversación de WhatsApp, ¿no? Cuando dejamos en visto a alguien y pues ya no hay esa interacción. Entonces, dice Deuteronomio 15:5, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces, ¿qué nos dice aquí Deuteronomio? Si escuchamos fielmente la voz de Dios, pero no más es escucharla y ya, sino que tiene un propósito, un para qué, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Si me acompaña con una oración, Señor, queremos escuchar tu voz. Queremos, Padre, que seas tú quien nos hable cada mañana, que seas tú quien nos hable todos los días. No queremos hacer de la oración solo un monólogo, sino queremos que sea un diálogo donde tú nos hables y, Padre, en esta mañana que aprendamos a escucharte, que aprendamos a escuchar tu dirección, tu voz, tus mandamientos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, bueno, pues como ya dijimos, hermanos, la oración básicamente es un diálogo constante, ¿sí? La oración no nada más es que yo le hable a Dios o que yo me dirija a Dios, sino dejar que Dios también me responda, ¿sí? En un diálogo, pues siempre hay por lo menos dos personas, ¿verdad? En un diálogo siempre hay dos interlocutores, un receptor y un emisor, ¿sí? Y es como un juego de turnos, ¿verdad? Primero yo soy emisor y la otra persona que me está escuchando es receptor, y luego yo le cedo el turno, hacemos cambio, ¿verdad? Yo me convierto en receptor y la otra persona con la que estoy hablando es el emisor, de tal manera que yo hablo, la otra persona me escucha, luego la otra persona habla y yo le escucho. Lo mismo ocurre con la oración. Si decimos que la oración es un diálogo, debemos de dejar que Dios nos hable. Y muchas veces queremos hablar mucho nosotros, ¿no? Y yo hablo y yo digo, y sí te alabo y te agradezco. Sí, a Dios le gusta que le alabemos, que le agradezcamos, pero también Dios quiere responder. Y a veces en el tiempo de oración es más importante dejar que Dios me hable a lo que yo voy a hablar. Porque muchas veces el Señor, o no muchas veces, siempre el Señor ya sabe lo que yo voy a decir, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Él escudriña los corazones, Dios sabe de qué tenemos necesidad antes de que hablemos. Entonces, muchas veces es más importante que Él hable, que Él nos guíe. Él es nuestro maestro, ¿no? Y como en una clase en la escuela, ¿verdad? Pues, por supuesto que podamos dirigirnos al profesor, pero debemos dejar que el profesor también sea quien nos habla. Así aprendimos muchas cosas desde el kinder, primaria, secundaria, prepa, universidad, etc. Entonces, Dios es nuestro maestro y dejemos que Él sea quien nos guíe, quien nos hable,
quien nos instruya. Como les decía, ¿qué es el diálogo? Es una comunicación donde hay un emisor y un receptor. Cuando yo oro, no debe de tener únicamente el papel de emisor, o yo no debo de tener el papel de emisor, también debo de ser receptor y dejar que Dios sea el emisor. ¿Sí? Dejar que Dios sea quien hable también. Dice Jeremías 7:23, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. Y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien. Entonces aquí lo que vemos es que la oración, aparte de que es un diálogo, el escuchar a Dios es un mandato de Dios, ¿sí? Esto aquí nos lo dice el Señor, esto les mandé diciendo, escuchad mi voz. Y se cumple una condición, cuando yo escucho a Dios, yo voy a ser pueblo de Dios, ¿sí? Y entonces, eso me lo manda el Señor, ¿para qué? ¿Qué dice el final del versículo 23? La última frase, después de la coma, ¿qué dice? También debo ser receptor en la oración y dejar que Dios sea el emisor. Jeremías 7:23, la última parte. Y andar en todos caminos que os mande para que os vaya bien. Para que os vaya bien. Entonces, si lo parafraseamos un lenguaje actual, para que nos vaya bien. Y si lo ponemos en primera persona, para que me vaya bien. El Señor me manda escucharle para que me vaya bien. ¿Sí? Entonces, es un mandato de Dios. Salmo 66, 19, 20 dice, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Versículo 20, bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Dios nos escucha, hermanos. Dios, siempre que le hablamos, Él inclina su oído hacia nosotros. Y de eso podemos estar seguros, y no porque lo diga yo, sino porque lo dice la palabra. Dice, ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. Y luego el salmista dice, bendice a Dios porque no echó de sí de mi oración. Es decir, Dios no desechó esa oración que yo le hice. Dios no me dejó en visto, ¿verdad? Dios no me desechó y Él escuchó. Entonces, tenemos la seguridad de que Dios me escuchó, pero también tenemos la seguridad de que Él nos quiere hablar, de que Él nos quiere contestar, ¿sí? Es como si alguien, una persona les dice algo, les pide un consejo, y cuando usted va a dar el consejo, la otra persona se levanta. ¿Qué sentirían, hermanos? Dice aquí la hermana Mar, se sentirían feo, ¿verdad? Sí. Es una falta de respeto, ¿no? Es como, hermana Marce, ¿cómo está? ¿Qué cuenta? Y cuando voy a dejar que la hermana Marce me conteste, yo me levanto y me voy. Es una falta de respeto, ¿sí? No estoy dejando que la hermana me conteste, ¿sí? O yo a alguien le pregunto, oye, ayúdame, ¿cómo puedo hacer cierto trabajo? A lo mejor voy con alguien que es experto en carpintería, ¿no? Y le digo, oye, ayúdame, quiero reparar un mueble, le explico mi problema, le explico mi situación, y ya que terminé de explicarle, me voy. Lo que va a decir la persona, oye, ¿para qué me preguntas, verdad? O voy con una persona que vende comida, oye, qué rico te quedó este guisado, dame la receta, y me voy. Pues, ¿para qué le pregunto si no le voy a escuchar? Y así somos con Dios. Señor, dirígeme, Señor, guíame. Señor, tengo este problema con mi hijo, ¿cómo le hago para resolverlo? ¿Cómo le hago para educarlo, para recibir este problema, para poderlo solucionar? Y me voy, en el nombre de Jesús, amén, y me duermo. O me pongo a hacer mis cosas. ¿Qué va a decir el Señor? Oye, espérame, yo te quiero decir la solución a tu problema. No me dejes hablando solo, ¿no? O no me dejes solo. Entonces, tenemos la seguridad de que Dios nos oye, pero también tenemos la seguridad de que Dios me quiere contestar, de que Dios me quiere responder.
Salmo 85:8 dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Dios nos habla y Dios nos guía. ¿Por qué? Porque Él quiere que tengamos paz. ¿Quiénes somos los santos o quiénes son los santos? Nosotros. ¿Sí? Hermano, pero yo no vivo en santidad. Bueno, estamos en el proceso, ¿verdad? Estamos en ese camino de la santidad y Dios, con su infinita misericordia, ya nos ve como sus santos. Pero ¿para qué nos quiere hablar Dios? Para que no nos volvamos a la locura, para que no nos volvamos locos. ¿Sí? ¿Por qué se dan las falsas doctrinas? ¿Por qué se dan las falsas ideologías? Porque no escuchamos a Dios. Y al no escuchar a Dios, salen las locuras, sale la falsa doctrina, sale la falsa ideología. Entonces, tengamos mucho cuidado en escuchar a Dios para no volvernos locos. ¿Sí? Todos hemos escuchado, hemos visto, hemos leído de sectas, ¿verdad? Que aparentemente siguen a Dios, que aparentemente su doctrina está basada en Dios, pero muchos de sus hechos están contrarios a lo que dice la Escritura. Son cosas insensatas, son locuras en pocas palabras. Por ejemplo, algo que a lo mejor se normalizó, pero Dios en su palabra menciona en algún momento, en algún versículo, que los ministros, los pastores, los responsables de una iglesia deben de permanecer solteros. ¿Lo menciona en su palabra en algún versículo? No, No, aquí también mi hermana Marcia dice que no. Definitivamente no, ¿verdad? Inclusive la palabra de Dios sí menciona que los ministros deben de ser maridos de una sola mujer, ¿sabes? Entonces, y sí, parte de esos requisitos sí es estar casado. Pero hay religiones donde a los responsables de una iglesia, los sacerdotes, los responsables, les prohíben casarse, ¿no? Y si tú quieres ser responsable de una iglesia, no te cases. Entonces, eso habla de quien hizo esa ley no escuchó a Dios, no le preguntó a Dios tal vez, y menos dejó que el Señor le contestara. Y por eso se generó una doctrina que se convierte en insensata o en locura porque no está en la Biblia. O sea, cualquier cosa que hagamos y que no esté en la Biblia se convierte en una locura. Aquí lo dice la Escritura. Salmo 85:8. Escucharé lo que habla el Señor nuestro Dios, porque Él hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. En pocas palabras o en otras palabras, para que no nos volvamos locos y para que no hagamos locuras. Ya les puse un ejemplo, pero puede haber muchas más. ¿Sí? Puede haber muchas, muchas más. Hay iglesias donde dicen, es que ya no vamos a tener o ya no tenemos alabanza, iglesias cristianas o que se dicen cristianas, ya no es necesario tener alabanza antes de la predicación porque no está en la Biblia. O sea, perdón, pero sí está en la Biblia. La Escritura dice entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Entonces, sí es bíblico. No es que a alguien se le haya ocurrido el decir, pues para entretener a la gente y hacer tiempo antes de la enseñanza, vamos a cantar, ¿no? O sea, es algo bíblico, algo que sí está. Pero hay iglesias que no están escuchando a Dios y ya están eliminando las alabanzas de sus reuniones, ¿sí? Y así muchas cosas. Bueno, no se trata esta clase de eso, pero simplemente ejemplificar en qué casos, por no escuchar a Dios, hacemos locuras, ¿sí? Este pasaje de Salmo 85:8 se refiere a la obediencia a su voz y no tomemos decisiones fuera de su voluntad que nos hagan hacer cosas absurdas, ¿sí? Cualquier decisión que yo tome y que le quiera preguntar a Dios, someterme a la voluntad de Dios. Señor, tú guíame. No tomar una decisión apresurada, no tomar una decisión a la ligera y escuchar o esperar a que Dios me hable para poderle escuchar. Y escuchar y hacerle caso, ¿verdad?
Porque regresando al ejemplo de que si yo voy a, a un restaurante, a la fonda, a la cocina económica y me gusta mucho el guisado, y le pregunto al chef, a la cocinera, al cocinero, ¿cómo lo hiciste? Ya me da la receta y yo lo escucho. Ah, ok. Me dijo que 3 jitomates, media cebolla y 2 chiles. No, yo creo que no, yo creo que la señora está mal. En lugar de media cebolla le voy a poner la cebolla completa. Y en lugar de 3 jitomates voy a economizar y le voy a poner 1. Y en lugar de 2 chiles le voy a poner 6. Ya modifiqué la receta, vaya. Entonces ya no va a quedar igual de rico. Con 6 chiles va a quedar muy picoso. Con un jitomate, pues a lo mejor va a quedar descolorido, ya no va a tener el mismo sabor. Entonces, le escuché, pero no le hice caso. Entonces, también con el Señor, le voy a escuchar, pero también me voy a someter a su voluntad. Me voy a someter a lo que Dios me dice. Amén. Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Entonces aquí el Señor nos pone 2 caminos. En Proverbios, una característica que tiene el libro de Proverbios es que en cada versículo nos pone 2 caminos, casi siempre. El que elige el camino del mal y el que elige el camino del bien y su respectiva consecuencia. ¿Sí? Dice, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. ¿Queremos tener entendimiento? Escuchemos la voz de Dios. ¿Sí? El Señor también nos disciplina, nos confronta, nos dice cuando estamos haciendo algo mal, nos dice cuando estamos haciendo algo fuera de su voluntad. Y una manera de saberlo es escuchándole. ¿Sí? Cuando yo le escucho al Señor, estoy mostrando entendimiento. En la Reina Valera, cuando Dios habla de entendimiento, se refiere también a sabiduría, ¿sí? Se refiere a que tengamos sabiduría. Entonces, cuando nosotros somos sabios, ¿qué estamos demostrando? Les hago esa pregunta. Obediencia. Ajá, obediencia. ¿Qué más? Y escuchando, ¿no? Haciendo lo que nos dice bien. Cuando escucho a Dios y hago lo que Él me dice, muestro entendimiento, muestro sabiduría y al mismo tiempo obtengo esa sabiduría de parte de Dios. Amén. Vamos a ver un ejemplo muy claro de Génesis, en Génesis, mejor dicho, de un personaje que aparece en la Biblia y que es un personaje fundamental para lo que es la iglesia judía y también para la iglesia cristiana, ¿sí? Que es Abraham. Eh, Podemos ver que Abraham es el padre de la fe, así lo menciona el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos, que Abraham era el padre de la fe o es el padre de la fe. ¿Y qué fue lo que le llevó a tener esa etiqueta del padre de la fe? Y la obediencia. ¿Y por qué fue obediente? Porque previamente escuchó a Dios, ¿verdad? Aquí vemos, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Quiere decir que cuando él se agacha, cuando él postra su rostro, cuando él se hinca tal vez, o se acostó sobre la tierra y inclinó su rostro, postró su rostro, Dios habló con él, quiere decir que escuchó la voz de Dios. ¿Sí?
Y el Señor le dijo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. ¿Sí? Aquí vemos que todavía en el capítulo 17 del Génesis, Abraham no tiene una H, ¿verdad? La H intermedia, porque después el Señor le cambia el nombre de Abraham por Abraham, ¿sí? Con esa H intermedia, ¿no? Que significa que es ese padre de multitudes, ¿sí? Entonces, tenemos ese gran ejemplo de Abraham que Dios le habló y él le escuchó. Y el escucharle le llevó a ser un varón bendecido, ¿sí? El escuchó le llevó a tener fe. Bueno, el siguiente punto para esta enseñanza, pues, es tener quietud de su presencia. Dios nos habla, Dios nos muestra de su amor, pero para poderle escuchar hay que estar quieto delante de su presencia. Hay que tener esa actitud de, Señor, estoy a la escucha, Señor, estoy aquí listo para lo que tú me quieras decir, ¿sí? Entonces hay que estar quieto delante de su presencia. Y ya veíamos que la oración es un diálogo y que el diálogo es un momento para hablar y otro momento para escuchar. Y aquí nos lo dice Eclesiastés 3:7 y lo escribió. ¿Quién escribió Eclesiastés? ¿Quién nos puede decir, quién nos puede recordar? No ¿Era sé. después de Proverbios? A ver, perdón, otra vez. Está después de Proverbios, ¿no? El libro. Ah, sí, pero ¿quién fue el autor? ¿Quién escribió Eclesiastés? ¿Qué Ah, persona? entonces, el hijo de David, se me fue el nombre. Salomón. 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 ¿Qué característica tenía Salomón? Era sabio. Era sabio. Entonces, alguien muy sabio escribió este versículo, bueno, por inspiración del Espíritu Santo. Dice, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Siempre hay un tiempo para todo, ¿no? Y esto se aplica en cualquier tipo de relación, en una relación familiar, conyugal, laboral y sobre todo con Dios. Hay ese tiempo de callar y ese tiempo de hablar, ¿sí? Y en la oración hay ese tiempo de permanecer calladito y escuchar la voz de Dios. Salmo 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Entonces, estar quieto significa no alterarme, no desesperarme, no angustiarme y guardar silencio delante de la presencia de Dios. El Señor me va a mostrar lo que Él quiere para mí. Él ya escuchó mi petición, Él ya escuchó mi oración, ahora es momento de que yo le escuche a Él. Isaías 30:15 dice, porque así dijo el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Sí? El Señor quiere que permanecemos quietos, ¿no? En algún momento, el Señor quiere que nuestra confianza en Él sea mi fortaleza, ¿sí? Pero hay un momento de quietud, ¿sí? Y así como dice Eclesiastés, que hay un tiempo para todo, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de hablar, tiempo de callar, pues también hay un tiempo de esa quietud. Por supuesto que el Señor no quiere que estemos quietos todo el tiempo, ¿verdad? El Señor también nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. También nos dice que la fe sin obras es muerta. Entonces sí hay un tiempo de actividad. Hay un tiempo en que nosotros nos tenemos que poner las pilas y llevar a cabo el plan de Dios, aplicar la voluntad de Dios. Pero para conocerla antes de, hay un momento de estar quietos, de descanso y reposo para escuchar la voz de Dios. Y entonces, esto no significa que siempre vamos a estar quietos, ¿no?
Hay un momento nada más, un tiempo para todo. Es parte del plan de Dios, ¿sí? Es parte del plan de vuelo, ¿sí? Y hablando de vuelo, es como un avión. ¿Un avión para qué fue construido? ¿Para qué es construido un avión? ¿Qué característica tiene un avión? Medio de transporte. Es un medio de transporte, sí, pero ¿qué otra característica? O sea, su característica principal, sí es transportar gente o cosas, Volar. pero es volar, ¿verdad? O sea, un avión no fue hecho para estar en tierra, para nada, ¿no? O sea, por eso tiene alas. Un avión está hecho para volar. Pero, ¿qué necesita para volar el avión? O sea, antes de despegar, necesita estar en tierra, ¿verdad? Obviamente, y en tierra agarra pista y agarra una velocidad considerable, esa velocidad suficiente para elevarse, ¿sí? Entonces, pero es un ratito, ¿verdad? El que está en tierra, es un ratito el que agarra la pista y se encarrera y ya después despega. Lo mismo ocurre nosotros como cristianos. Nosotros los cristianos estamos hechos para estar activos, ¿sí? No estamos hechos para quedarnos quietos, pero el Señor sí nos manda ese ratito de quietud para agarrar vuelo. El avión necesita agarrar pista, encarrerarse y ya después despegar, ¿sí? Y puede estar un avión 15, 16 horas, dependiendo su tamaño, sus características, 15, 16, 18 horas en el aire. Hay aviones que pueden volar muchas horas. Pero antes de eso, necesitaron esos 2, 3 minutitos para estar en tierra, ahora sí que tomar vuelo y despegar. Nosotros como cristianos estamos hechos no para estar quietos, estamos hechos para activarnos, pero requerimos un tiempecito de quietud para tomar confianza en Dios, para escuchar ese plan que Dios tiene para nosotros y entonces sí, despegar, ¿sí? Que entonces no es pretexto, pues voy a estar de flojo, no me voy a activar, no voy a poner las pilas, porque aquí dice Isaías, en quietud y en confianza. Sí, pero no es una actitud permanente, ¿sí? Ok, ahora, ¿qué necesito hacer después de que Dios habla? Aquí no nada más es no se necesita aquí una fórmulas matemáticas ni de álgebra, ni nada, o sea, no es tan complicado, ¿verdad? ¿Qué necesito hacer después de que Dios me hable? Bueno, vamos a ver la respuesta. Obedecer, ¿sí? Génesis 27:8 dice, y él se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, y dijo, mira el olor de mi hijo, es como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Entonces, nos queda ese tiempo de obedecer, ¿sí? Entonces, la obediencia es algo en el cual nosotros tenemos que estar de manera permanente. Y bueno, todos hemos leído el libro de Génesis, ¿sí? Sí. Ok. ¿Quién era Isaac? ¿Se acuerdan quién era Isaac? El hijo de Abraham. El hijo de Abraham. Así es. Entonces, recuerdan que Abraham no tenía descendencia, ¿verdad? Y entonces la obediencia de Abraham le llevó a tener esa descendencia. Y Abraham tuvo 2 hijos, ¿sí? Ismael e Isaac. Entonces, Dios le pide después a Isaac algo respecto a su hijo. ¿Se acuerdan qué era? Fuerte, hermana, fuerte. Que lo sacrificara, ¿verdad? Que fuera esa ofrenda. Y Abraham obedeció. Sí. Y entonces, parte de escuchar a Dios
es obedecerle. ¿Fue difícil la decisión? Sí. Sin embargo, Abraham decidió obedecerle, ¿verdad? Y el Señor después vio su obediencia y el Señor proveyó a un animalito para que entonces él sí sirviera de sacrificio, ¿sí? Y Dios miró en Abraham la obediencia. Entonces, así como Abraham obedeció en algo bien difícil, ¿quién de aquí es papá o mamá? Yo. Que nos pide el Señor, a ver, sacrifica a uno de tus hijos. Estaría difícil, ¿no? Sin embargo, Abraham obedeció, dice, ok, me duele, pero obedezco, ¿sí? Y el Señor miró la obediencia y tuvo misericordia, ¿no? Por supuesto que Dios no iba a permitir eso, sin embargo, miró la obediencia y Abraham, aún en eso tan difícil, obedeció. Entonces, si Abraham obedeció a ese nivel, pues ¿por qué nos cuesta tanto trabajo a nosotros obedecer, verdad? El Señor nos va a quitar cosas que no nos gusten. Digo, nos va a quitar cosas que nos gusten, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un vicio, el Señor desea liberarnos de ese vicio. Pero ¿por qué nosotros estamos sumergidos en ese vicio? Porque es algo que a mí me gusta, ¿verdad? Es algo que a mí me llena de placer o de un falso placer. ¿Sí? Pero Dios desea quitármelo porque no tiene nada de bueno, ¿sí? Entonces, esa obediencia es arrancarme algo de mi ser, pero es para mi beneficio. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto. Formas en las que Dios nos habla, o formas en las que Dios habla. Job 33, del 14 al 18 dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Aquí lo dice la escritura, ¿no? El hombre no entiende, a veces somos tercos, a veces somos necios o no queremos entender. Pero en el libro de Job nos dice, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela el oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y de su vida de que perezca a espada. ¿Alguien de aquí le ha hablado al Señor en sueños? Pues es que no sé si es, por ejemplo, yo antes de venir aquí, Dios me reveló, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Ignacio? Ajá, la explanada. Ajá, Ajá. ahí él me lo reveló cómo era y yo no había venido nunca. Y él me lo reveló cómo era, pero a mí me lo reveló, es que está el pasillo, ahí me reveló muchas espinas con mucha comida. El alimento espiritual, ¿no? Por así Ajá, decirlo. sí. Y yo lo conocí, y sí, cuando vine así era como él. Ok, ¿escucharon a nuestra hermana Marce? Bueno, si no la escucharon, la hermana dice que ella en sueños, antes de venir aquí a la iglesia por primera vez, vio la explanada de aquí de la parte de afuera del auditorio, vio cómo era y que además vio pues como tinas con comida, ¿verdad? Con alimento. Entonces, pues el Señor le estaba preparando y le dijo, es a donde te voy a llevar. Y el Señor muchas veces nos da la solución de algo en sueños, ¿sí? O nos da la respuesta a algo en sueños, ¿sí? También el Señor nos habla con voz audible. ¿Alguien de aquí le ha dicho el Señor con voz audible algo? O sea, que hemos escuchado la voz de Dios, ¿no? Bueno, pero el Señor nos puede hablar con voz audible. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, los versículos del 9 al 11. Vamos a leerlo. Y dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Señor, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Dios y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye.
Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Ahí el Señor habló con Samuel. Y todos sabemos quién fue Samuel, ¿verdad? Sabemos que fue un profeta. ¿Sí? Entonces, el Señor habló a Samuel y le dijo los planes o le reveló parte de sus planes. Y así podemos encontrar varios ejemplos en la Biblia. Por cuestión de tiempo no pongo todos los ejemplos, pero el Señor nos habla en voz audible. Por medio de la palabra, también Dios nos habla por medio de su palabra. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí? Así es la palabra de Dios. Todos hemos ido a la carnicería, ¿verdad? A comprar carne, a lo mejor a comprar bisteces para asar, o a lo mejor para, no sé, una carnita para caldo. Hay como cortan en trozos esa carnita para un rico caldo de res. Y me llama mucho la atención, en las carnicerías pues tienen esos cuchillotes grandotes, ¿verdad? Y filosos. Pues cómo es la carne de res, ¿no? Generalmente es dura, tiene hueso, y se necesita ese cuchillo afilado, ¿verdad? Para que el carnicero pueda partir la carne, ¿no? Partir una costilla de res, pues es complicado, se requiere un cuchillo filoso. Así se me figura la palabra de Dios, ¿no? Cuando voy a las carnicerías y veo los cuchillos que usan las personas que allá tienen, como esa espada, ¿no? De mucho filo que parte hasta la coyuntura y los tuétanos. Y así es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, que es más cortante que espada de dos filos, nos penetra hasta el alma y el espíritu y hasta los huesos, ¿no? Nos habla de lo poderoso que es la palabra de Dios y que el Señor dejó en su palabra miles de instrucciones, muchos mandamientos, muchas enseñanzas en las cuales Dios me puede hablar a mí o en las cuales Dios quiere hablarme a mí. Entonces, parte de la oración también es la lectura de la palabra. Cuando yo le pido algo a Dios y estoy en quietud y estoy a la escucha, a lo mejor en ese momento Dios no me dice nada. Pero cuando yo leo la escritura, el Señor me dice lo que hay que hacer o me dice lo que va a pasar. ¿Sí? Entonces, siempre en la oración hay que estar atentos y a un lado nuestra Biblia, a un lado la palabra de Dios. Y el Señor también ahí nos desea mostrar muchas cosas, ¿no? Y a veces el Señor no siempre nos contesta lo que nosotros queremos, ¿verdad? O lo que nosotros deseamos. Simplemente hay cosas que el Señor va a realizar y no necesariamente es algo con lo que yo esté de acuerdo. ¿Sí? Les voy a contar un ejemplo, una anécdota de unas personas una familia que en lo personal yo estimaba mucho, bueno, o estimo mucho, ¿sí? También mi esposa estima a esta familia, un matrimonio con sus hijos. Estuvimos sirviendo juntos en algún momento también como familia, como matrimonios en el área de enseñanza. Y este matrimonio en específico, ella, la señora, nos pidió oración por una situación complicada que estaban viviendo. Por una situación complicada que estaba viviendo ella juntamente con su papá. ¿Sí? Aparentemente había una injusticia, etcétera, les acusaban de algo que aparentemente no habían hecho, ¿sí? Y bueno, pues estuvimos orando por ellos porque realmente los estimamos y estuvimos orando, el Señor danos palabra, una situación bastante complicada.
Incluso el papá podía ir a dar a la cárcel en ese momento, aparentemente injustamente. Entonces sí nos preocupó y estuvimos orando. Y el Señor nos dio una palabra bien contundente, ¿no? O sea, el Señor nos dijo, habrá castigo para los malos, habrá castigo para quien hace pecado, habrá castigo para quien causa muerte. Entonces, en repetidas ocasiones el Señor nos hablaba, ¿no? Y sí nos sacamos de onda. Señor, ¿qué nos quieres decir? Que nuestros amigos, nuestros compañeros de servicio realmente sí están en pecado, que realmente no tienen la razón, que realmente sí les están acusando injustamente, o justamente, mejor dicho. Y el Señor pues nos fue confirmando, ¿no? Hasta que poco a poco fueron saliendo las cosas a la luz. Y efectivamente el papá de esta hermana, que también es, o se decía, o se dice cristiano, o es cristiano, realmente sí había hecho un mal a otras personas. Nos dolió mucho, porque cuando te enteras que un amigo, un compañero de servicio hizo algo malo, pues duele, ¿no? Es como cuando a un hijo, ¿no? Oye, fíjate que se portó mal en la escuela, hizo esto, hizo lo otro, uy, pues duele el corazón. Lo mismo ocurre con un hermano en Cristo, ¿no? Aquí fueron varias cosas, escaló a varias autoridades de la iglesia, se comprobó que este varón, el papá de esta hermana, había actuado de mala fe, había hecho cosas malas, y estuvo a punto de ir a la cárcel, pues sí duele, ¿no? Pero entonces el Señor, pues contesta de acuerdo a su palabra, ¿sí? Y a veces no es lo que nosotros queremos, pero pues el Señor nos dice, o sea, es por aquí, es por acá. Este matrimonio pues terminó yéndose de la iglesia, a pesar de que ellos no habían causado daño, sino el papá de ella, pues yo creo por pena, por vergüenza, no lo sé, pues abandonaron el servicio y abandonaron la iglesia, ¿no? Pero a veces cuando uno ora en favor de algo, el Señor nos muestra, ¿sabes qué? Estás orando mal, estás orando a favor de los malos, no te vuelvas cómplice. Entonces, pues atender bien la voz de Dios. Entonces, siempre hay que orar con sabiduría y Señor, muéstrame en tu palabra cómo quieres que ore. Yo no quiero orar de una manera equivocada, ¿sí? Y el Señor pues es fiel, ¿no? Cuando pedimos algo y recurrimos a su palabra, o nos desengaña o también nos puede dar promesas, ¿sí? Yo recuerdo cuando me iba a casar con la que ahora es mi esposa, estuvimos orando por una casa, ¿no? Queremos casarnos, pero tener ya nuestra casa. Y el Señor nos dijo, sí, sí les voy a dar esa bendición, pero va a tardar. El Señor no nos engañó. El Señor nos dijo, va a tardar un poquito. Nosotros empezamos el trámite de la compra de la casa por una u otra razón. Se fue atrasando, se fue atrasando. Nosotros ya teníamos fecha de boda para X día y queríamos ya, para ese día ya tener nuestra casa, ¿no? No se pudo, no se llegó el trámite de la casa. Dije, bueno, tampoco vamos a posponer la boda por no tener casa propia, ¿no? Hay alternativas, se puede rentar, se puede conseguir otro lugar donde vivir, ¿no? Entonces, eso no nos detuvo ni ese fue motivo para posponer la boda. Seguimos con los planes y ya nuestra casa llegó, gracias a Dios, pero llegó mucho tiempo después o algún tiempo después, ¿no? Nos casamos, tuvimos un ratito sin hijos, nació nuestra hija mayor, y mi hija tenía aproximadamente, ¿qué sería? Unos 7, 8 meses, un año tal vez, cuando mucho, cuando ya nos entregaron nuestra casita. Entonces, el Señor no nos engañó. El Señor me dijo, sí te va a llegar la bendición, pero va a tardar. Entonces, bueno, pues estuvimos atentos. Ya sabemos que va a tardar. Ya nos lo dijiste, Señor, y efectivamente tardó un poquito, pero llegó. Sí, entonces, pues, la importancia de dejar que Dios nos hable por medio de su palabra. Como ya vimos en sueños también, como en el libro de Job menciona que en sueños o en visión nocturna. Otro ejemplo lo podemos ver en Mateo 1, los versículos 18 al 21,
cuando iban a ser Jesús, y recordemos que la madre de Jesús fue María, pero María no concibió de un hombre, ¿verdad? No se embarazó como se embarazan todas las mujeres por medio de una relación sexual con un hombre, sino que fue por medio del Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué ocurrió con José? Bueno, José se enteró que su novia, su desposada, estaba embarazada, y vamos a ponernos un poquito del contexto carnal, ¿no? En el contexto humano, como varón, ¿no? Oye, pues yo no he tenido relaciones con mi novia y de repente mi novia dice, oye, estoy embarazada, ¿no? Y me sale, no, pues ¿con qué es del Espíritu Santo? Pues, ¿a quién quieres engañar, no? Como humano, había esa duda, ¿verdad? Y recuerden qué hizo José cuando se enteró de esto. Se iba a ir, efectivamente, ¿no? José era un caballero y dijo, bueno, no voy a difamar a mi novia, pero pues tampoco voy a estar con ella, ¿no? Supongo que se sentía triste, engañado, muchos sentimientos, ¿no? Que supongo que pudo haber sentido José. Y resulta que el Señor le habla, ¿verdad? Y ahora vamos a ver qué le dijo el Señor a José. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, o sea, antes de que hubieran tenido intimidad, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Aquí hago una pausa. Dios también envía mensajeros, y sus ángeles los puede usar como mensajeros. Y un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, muchas veces, cuando tomamos una decisión equivocada, pues el Señor también nos habla, ¿no? Nos dice, espérate, no es como tú piensas, no es como tú crees. Y el Señor le habló a José. Y el Señor, pues para que José creyera, le tuvo que mandar un ángel, ¿verdad? Probablemente solamente así le iba a creer. O no sé, bueno, estoy especulando, no sé la razón por la que Dios le puso un ángel, pero Dios también envía ángeles como mensajeros, ¿no? Y por medio de un sueño se le apareció ese ángel y Dios le explicó su plan. Dios nos puede explicar planes en sueños, ¿sí? Por medio de visiones. ¿Alguien de aquí ha tenido visiones? ¿No? Bueno, Génesis 46:2 dice, y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí. Entonces, muchas veces cuando estamos orando, podemos ver una visión, como si nos estuvieran proyectando una película, como si estuviéramos viendo algo, el Señor nos puede mostrar por medio de visiones algo, ¿no? Mucha gente ha testificado de que ha tenido visiones. Bueno, yo en lo personal también he tenido visiones. Cuando estoy en oración, el Señor me muestra cosas o me revela cosas. Entonces, sí, muy importante estar pendiente de lo que el Señor me quiere mostrar en visiones. El libro de Apocalipsis, pues fue inspirado por Dios a Juan, ¿sí? Juan estaba preso en una isla llamada Patmos y el Señor le reveló el libro de Apocalipsis, todo lo que había de pasar, y fue en visiones. ¿Sí? Todo lo que está relatado en Apocalipsis son visiones que tuvo Juan y que pudo después plasmar. Entonces Dios también nos habla en visiones. Dios aquí en la iglesia usa mucha gente para mostrarles visiones y cosas en favor de lo que va a pasar, ¿no? En favor de su pueblo o en contra de su pueblo también, ¿no? Porque muchas veces el Señor avisa juicio, ¿sí? Yo recuerdo, bueno, por razones obvias yo no estuve en ese congreso porque fue un congreso de mujeres en Acapulco, ya hace bastantes años, yo todavía estaba soltero,
Yo recuerdo que mi mamá sí fue a ese retiro en Acapulco y compartió la hermana Olivia Vega. Y en ese congreso o en ese retiro en Acapulco, la hermana Olivia vio una visión de destrucción para el puerto de Acapulco. Pocas semanas después hubo un huracán muy fuerte, ¿no? No tan fuerte como el que fue el año pasado de Otis, pero llegó ese huracán a Acapulco y causó mucha destrucción, ¿no? Entonces, el Señor le mostró a la hermana Olivia por medio de una visión lo que iba a llegar para el puerto de Acapulco, ¿no? Se estuvo en oración, se estuvo en, pues sí, en ayuno, oración en favor de Acapulco. Tristemente sí llegó, pero bueno, el Señor tuvo misericordia, ¿no? Les repito, no fue tan fuerte como fue el de Otis, pero pues probablemente sí fue gracias a esa visión que se estuvo orando y el Señor contuvo la fuerza de ese huracán. En iglesias locales también se avisó y bueno, pues hubo oración por esa causa. Es muy importante estar atentos a las visiones de Dios. Otra forma en la que el Señor nos habla es por medio de profecía. Hermano, pues yo no soy profeta, yo no tengo el don de profecía, pero bueno, puedes haber personas que sí tengan ese don y que podamos escucharles, ¿no? Que podamos estar atentos a lo que dicen. Primera de Corintios 14:22 dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. La profecía es una señal que Dios pone para los creyentes, para los que ya confesamos que somos hijos de Dios. La profecía no es para los incrédulos, sino para los que ya estamos caminando en el Señor. El Señor nos muestra por medio de profecía. Repito, no todos tienen ese don, no todos tenemos ese don de la profecía. Realmente son pocas personas, son contadas las personas que pueden realmente profetizar y que esa profecía sea inspirada por Dios, porque también hay muchos falsos profetas. Tengamos cuidado con ello, ¿no? Hay muchos que se hacen llamar profetas y pues realmente lo que dicen son charlatanerías o cosas que no se cumplen. Entonces también para que una persona sea considerada profeta, pues sí necesita que lo que ha dicho se haya cumplido, ¿no? Para que se considere que lo que dice viene de parte de Dios, ¿sí? En la Biblia pues, podemos encontrar en el Antiguo Testamento muchos libros de profecía. ¿Y por qué fueron integrados en la Biblia? Porque todo lo que ahí escribieron se cumplió en algún momento, ¿no? Por ejemplo, Isaías, no todo lo que escribió Isaías, él profetizó la llegada del Señor Jesucristo y pues ahí está, ¿no? Entonces, realmente hay profetas que sí vienen de parte de Dios, ¿no? Me contaba una vez un hermano en Cristo de otra congregación, que en una ocasión a su iglesia fue un profeta, ¿sí? Y que en aquella ocasión él invitó, bueno, en esta iglesia, les pongo el contexto, casi en contraesquina de la iglesia hay una taquería. Y el hermano que se congrega ahí invitó al dueño de la taquería a la reunión, que iba a ver, pues te invito a que vengas hoy. El taquero, pues en ese momento le daba curiosidad, ¿no? Ver qué hacían en ese edificio grande, por qué se reunían tantos. Y esta persona que trabajaba en esa iglesia era cliente frecuente de la taquería y le preguntaba, oye, ¿qué hacen ahí? ¿Qué hacen? ¿Por qué se escucha música? Y ya le explicaba, poco a poco le fue compartiendo del Señor, hasta que un día dice, pues, ¿qué te parece? Va a haber una reunión especial, ¿por qué no vienes tal día aquí a la iglesia? Y el de la taquería dijo, sí, yo voy. Fue a la reunión, obviamente la persona que compartió ese día, pues venía de otra ciudad, era la primera vez que iba a esa iglesia, obviamente no conocía al taquero, y cuando está sentada esta persona en la taquería,
y este profeta está compartiendo, lo mira en los ojos y le dice cosas que solo él sabía. Dice, tú vienes por primera vez, tú veniste con dudas, pero el Señor te ama, el Señor quiere que tú entregues tu vida. Y le dijo muchas cosas, ¿no? Que realmente, pues eran confirmadas por Dios. Entonces, pues realmente esa persona se puede considerar profeta de parte de Dios porque habló verdad, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Escuchar, hay personas, muchos profetas, que dicen, yo te profetizo que tú vas a hacer tal o cual cosa y nunca se cumple. Bueno, ahí hablan de un falso profeta. Entonces, también tener cuidado con ello. No todos los que se dicen profetas realmente lo son, pero también hay que tener ese discernimiento y pedirle a Dios para saber si realmente ese mensaje viene de parte de Dios o no. Pero también, pues, la profecía está en la Biblia, ¿no? Entonces, pues, recurrir a la profecía que está dentro de la palabra de Dios. Y bueno, escuchar la voz de la palabra y que eso se traduce a obedecer su voz, a obedecer esa voz de la palabra de Dios. ¿Sí? Salmo 95, del 6 al 8 dice, venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyereis su voz, nuevamente nos dice eso, que lo que Dios nos pide, que oigamos su voz, no endurezcamos nuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto. Entonces, el oír la voz de Dios es lo contrario a estar duros en nuestro corazón. Cuando hay dureza en nuestro corazón, va a ser imposible que yo escuche a Dios. Entonces tengo que estar con la disposición de escucharle, ¿no? Aquí nos viene una condicionante o tres condicionantes, ¿no? Vayamos a Dios, adorémosle, postrémosle y arrodillémonos delante del Señor. Hay que tener una actitud de escucha, ¿sí? Hay que tener una actitud de que deseamos escuchar a Dios. Entonces, si es estar quieto, es adorar a Dios y es arrodillarnos delante de la presencia de Dios. Si yo no estoy en esa actitud sensible, en esa actitud de que quiero escuchar al Señor, va a ser muy, muy difícil escuchar. No imposible, porque cuando hay necedad, pues el Señor ve la manera, ¿no? ¿Se acuerdan de, bueno, esto no está en el estudio, pero se me viene ahorita a la mente, recuerdan de la burra de Balaam, ¿sí? Cuando Balaam quiso desobedecer y el Señor, ¿qué hizo? ¿Alguien se acuerda de ese pasaje? Hermana Mari. Sí, el Señor envió un ángel que se le presentó a la burra adelante e hizo que la burra se pegara hacia, pues se podría decir hacia la pared y y pues ¿cómo se llama? Balaam fue lastimado y se enojó, ¿verdad? Y golpeó a la burra y la burra le dijo que por qué le pegaba. Uh-huh. Entonces, pues ahí el Señor nos muestra, como dicen algunos pastores, si el Señor hizo hablar a la burra, ¿por qué voy a hablar yo, verdad? Entonces, entonces pues sí, es una manera muy asombrosa de cómo el Señor se manifiesta a través de su palabra. Sí. Porque pues hizo que la burra hablara para mostrarle a Balaam pues el poder que Dios tenía y que también él debería de obedecer la voz de Dios porque ya Dios ya le había ordenado que no maldijera al pueblo y sin embargo Balaam estaba necio a querer maldecirlo y por eso Dios hizo que sucediera esto. Uh-huh. Muchas gracias, hermana María. Entonces, muchas veces, aunque nuestro corazón esté duro de todos, el Señor, cuando nos quiere decir algo, nos lo va a decir. Y así ocupe de una burra, pero nos lo va a decir. Entonces,
pues ¿para qué ponernos duros, no? El Señor, de todas maneras, va a hacer su voluntad y nos va a hablar. Entonces, atentos a su voz, humildes a su voz, escuchémoslo y pongámoslo por obra, ¿no? Porque muchas veces sí lo escuchamos, pero estamos tercos, ¿no? Como Balaam. Hebreos 3, del 7 al 8, el reposo del pueblo de Dios, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Nuevamente, Dios nos dice, no pongas duro tu corazón, no estés provocando, ¿no? Entonces, hoy al Espíritu Santo, oye al Espíritu Santo, escucha al Espíritu Santo, ¿sí? No, que no haya dureza en nuestros corazones. Amén. Bueno, beneficios de escuchar a Dios. Este fue nuestro texto base, Jeremías 7:23. Lo leímos al principio, lo leemos también al final. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. Y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mandé para que nos vaya bien. Entonces, Dios quiere que le escuchemos. ¿Y cuáles son los beneficios? Pues aquí están, los pongo hasta con amarillo. Trae bendición en todos sentidos, ¿no? La bendición no nada más es lo económico, lo material, ¿no? Es que es muy bendecido porque a lo mejor trae carro nuevo, o trae bonita ropa, o siempre trae dinero en su cartera. Eso no necesariamente es bendición, o es solamente una parte de la bendición. La bendición es cuando mi familia y yo estamos bien, cuando hay paz en casa, cuando hay salud, cuando tengo una comunión con Dios, cuando puedo servirle a Dios. Eso es bendición, ¿no? No nada más lo material. La bendición es muy, muy amplia, ¿sí? Pero también el beneficio de escucharles que trae exhortación. ¿Qué es la exhortación? Pues una llamada de atención de parte de Dios. Oye, estás haciendo algo mal. Esto no me gusta cómo te estás comportando. Entonces nos trae esa exhortación para que yo corrija mi manera de vivir, para que yo corrija un comportamiento, para que yo cambie una actitud. Entonces, cuando yo escucho a Dios, también me va a exhortar. Y yo creo que todos aquí en algún momento hemos sido exhortados, ¿sí? Eh, una manera de escuchar a Dios también es congregarme en la iglesia. También es tomar cursos. Y cuando el pastor o la persona que comparte en la iglesia o el profesor de cursos nos dice algo que hoy nos pone los dedos contra la puerta, ahí también es una manera de escuchar a Dios y está trayendo exhortación a mi vida, porque Dios quiere que yo cambie. Dios quiere que yo cambie actitudes, Dios quiere que yo deje el pecado, Dios quiere que yo deje vicios, ¿sí? Entonces también un beneficio de escucharle me va a traer exhortación. Y la exhortación no es porque Dios quiera que me vaya mal, sino porque Dios quiere que me vaya bien, ¿sí? Es como cuando un padre o una madre corrige a su hijo o a su hija, ¿sí? Si se le corrige, si se le pone disciplina al niño, a la niña, al joven, no es porque deseemos un dolor para nuestros hijos, es porque queremos su bien. Y es para que aprenda algo. ¿Va? Ok, también trae libertad. En Cristo hay libertad, ¿verdad? Entonces también muchas veces estamos presos del pecado o presos por alguna situación que no me conviene a mí, pero si escucho a Dios y le obedezco, va a traer libertad a mi vida, ¿sí? Y también va a traer sabiduría en todos sentidos. Dios trae sabiduría para conducirme correctamente como un hijo de Dios, como un padre, como un esposo, como un buen trabajador, como un buen servidor de Dios. Si eres joven, como un buen estudiante, como un buen hijo con tus papás, ¿sí?
Entonces, escuchar a Dios trae sabiduría. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, hermanos? ¿Preguntas? Todo bien, Comentar. hermano. ¿Todo bien? Bueno, pues oramos y damos paso a lo que vamos a tener como taller. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por esta mañana en que tú nos hablaste y queremos, Señor, oír atentamente tu voz. Queremos que nuestra oración no sea un monólogo, sino queremos que siempre sea un diálogo en el cual tú nos hables, tú te manifiestes y tú, Señor, estés con nosotros en todo momento. Gracias, Dios, porque siempre de una manera especial tú nos hablas por medio de una clase bíblica, una predicación, por medio de sueños, sobre todo por medio de tu palabra, incluso por medio de otras personas tú nos hablas, Señor, cuando pedimos consejo, incluso aunque no pidamos consejo, muchas veces tú pones una persona para hablarnos y decirnos tu voluntad. Gracias, Dios, por tu infinito amor, por tu misericordia. Y te rogamos, Señor, que siempre podamos estar atentos a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues hasta aquí